Buenas tardes a todos, espero que estén bien y dispuestos a adquirir nuevos conocimientos. Hoy vamos a ver los trastornos, dentro de los trastornos genéticos, el síndrome de X frágil. Además de este video, en la plataforma van a encontrar bibliografía y videos que van a complementar esta presentación. Y el tema de los casos que van a analizar para resolver el trabajo práctico. Y por esto mismo me pareció importante preparar una introducción sobre las consideraciones de las diferencias entre congénito, hereditario y genético, que ese archivo también está cargado en la plataforma. Y por las características que tiene el trabajo práctico, me pareció importante hacer una introducción a través de lo que es el libro que está presentado también en la plataforma, Mi hermano extra especial, y que la recorrida por el libro un poco va a estar guiada en las primeras partes con relación a puntual para leer que tienen que aplicar en el trabajo práctico, ¿sí? El preámbulo en la página 12, cuando menciona las páginas es las páginas del archivo en PDF, no las del libro, ¿sí? Que también las van a poder ver ahí, ¿no? Ustedes guíense las páginas por lo que es el archivo PDF. Un aviso a mis lectores en la página 18, los 10 mandamientos de Carly en la página 20, momentos embarazosos que va de la página 28 a 30, y recorrer un poco el libro porque es muy dinámico, está muy ilustrado, y sobre todo hagan hincapié en la página 70-74 y recorran el álbum de fotos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema de síndrome del X frágil. En esta clase vamos a hablar de qué es el síndrome de X frágil, el origen del nombre, los caracteres fenotípicos, historia de la descripción del diagnóstico del síndrome X frágil, las causas del síndrome de X frágil y el papel que juega el gen FMR1, correlaciones clínico-moleculares, el papel de la proteína FMRP en las neuronas, el sustrato anatómico de la hiperexcitabilidad, el tratamiento y una bibliografía sugerida. ¿Qué es el síndrome del X frágil? El síndrome del X frágil o síndrome de Martin-Bell es un trastorno que ocasiona retraso mental. Es la primera causa hereditaria de retraso mental y la segunda asociada a factores genéticos luego del síndrome de Down, siendo que este último es de origen genético congénito, no necesariamente heredado. El síndrome de X frágil es un trastorno genético dominante ligado al cromosoma X con una reducida penetrancia. El síndrome de X frágil afecta aproximadamente a 1 de 4.000 varones y a 1 de cada 9.000 mujeres de la población general en todos los grupos étnicos. ¿A qué se debe el nombre de X frágil? El nombre que se le ha dado a este síndrome se debe a la forma que adopta citogenéticamente el cromosoma X al estudiar los cromosomas. Cuando se le extraen células al paciente y se cultivan con déficit de ácido fólico, las muestras se observa descondensada y elongada cerca del brazo largo del cromosoma X y se rompe fácilmente al ser examinada a microscopio,
solo se aprecia in vitro. Sobre este tema puntual hay un video que también va a estar en plataforma y que hace una explicación de qué es lo que ocurre en el cromosoma X, un médico que es muy gráfico e interesante. Ya lo van a ver. Los caracteres fenotípicos del X frágil. El retraso mental, pudiendo variar desde dificultades en el aprendizaje hasta el retraso mental. Falta de atención e hiperactividad, ansiedad y humor inestable, comportamientos cuasi autísticos, cara tosca y alargada, orejas prominentes y antevertidas, pies planos, articulaciones hiperextensibles, especialmente en los dedos de la mano. Los caracteres fenotípicos, seguimos con esta clasificación. El síndrome de X frágil impacta negativamente sobre el desarrollo. Es característico que los chicos estén afectados más severamente que las chicas. Mientras la mayoría de los chicos tienen retraso mental, solamente entre un tercio y la mitad de las chicas tienen un trastorno intelectual significativo. Sobre este tema también hay un video cortito que va a estar en la plataforma para que ustedes puedan apreciar esta diferencia singular. Macroorquidismo, testículos grandes, que se evidencia en la adolescencia, mandíbula inferior prominente, estrabismo, prolapso en la válvula que se presenta en un 80%. Las rabietas, los rasgos psicológicos, las rabietas son comunes en la niñez temprana. Los comportamientos explosivos o de agresión pueden ser un problema en la adolescencia. Las niñas con X frágil usualmente presentan timidez, ansiedad social, dificultades en la escuela y problemas de atención. Es común el lenguaje desordenado y repetitivo, la pobre capacidad de mantener un tema y los pensamientos expresados de forma incomprensible. En varones se han descrito rasgos que se han calificado como autistas y se presentan en alrededor del 16% de ellos. Estos rasgos son mantenimiento escaso de la mirada, timidez, aleteos con manos, repetición de la misma frase constantemente, adversión a ser tocado o abrazado, rabietas injustificadas y morderse las manos. Trastornos asociados con el síndrome del cromosoma X frágil. Todos los trastornos asociados con el cromosoma X frágil son provocados por cambios en el mismo gen, el gen 1 de retraso mental del cromosoma X frágil, el FMR1, con sus siglas en inglés, ¿no? El gen FMR1 por lo general produce una proteína llamada proteína de retraso mental del cromosoma X frágil. Frágil X Mental Retardation Proteína es la sigla, ¿no? Y esta proteína se necesita para el desarrollo normal del cerebro. Los trastornos asociados con el cromosoma X frágil incluyen el síndrome del cromosoma X frágil, insuficiencia ovárica primaria asociada al cromosoma X frágil y síndrome del temblor o ataxia asociada al cromosoma X frágil. ¿Es muy frecuente el síndrome de X frágil? Como el gen FMR1 está localizado en el cromosoma X, los varones están más afectados que las mujeres. Cada individuo nace con 2 cromosomas sexuales. Los chicos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que las chicas tienen 2 cromosomas X.
Eso significa que los chicos solo tienen una copia del gen FMR1, porque solo tienen un cromosoma X. Y lo que las chicas tienen dos copias, porque tienen dos cromosomas X. Si hay una mutación en el gen de uno de esos cromosomas, causa síndrome en los chicos. En las chicas, sin embargo, el gen FMR1 sin mutación puede a veces enmascarar el efecto de la mutación en el otro gen. Esto pasa alrededor del 70% de las veces, lo que significa que solo un 30% de las chicas que portan la mutación en el gen FMR1 tienen síntomas evidentes del síndrome de X frágil y aparece en 1 de cada 4.000 chicos y 1 de cada 8.000 chicas. El FMR1, retraso mental frágil, es un gen humano que codifica para una proteína llamada proteína de retraso mental frágil o FMRP. Esta proteína, normalmente hallada en el cerebro, es esencial para un desarrollo cognitivo normal y la función reproductiva de la mujer. Las mutaciones de este gen pueden dirigir a síndrome de X frágil, retraso mental, fracaso ovárico prematuro, autismo, Parkinson, retrasos del desarrollo y otros déficits cognitivos. Vamos a ver la historia de la descripción del diagnóstico del síndrome del X frágil. Los primeros avances en el diagnóstico del síndrome de X frágil. En 1897, Johnson observó un aumento en el número de varones entre la población mentalmente retrasada. En 1943, Martin y Bell estudiaron los primeros datos clínicos. Publicaron un extenso pedigrí de una familia con defecto mental ligado al sexo. En 1969, Leherk describió la relación entre un mayor número de varones retrasados con genes del cromosoma X. En 1969, Lupes publicó sus observaciones sobre una familia. Se identificó un cromosoma X marcador que estaba presente en los varones afectados y en 4 mujeres de inteligencia normal. En aquel momento, el marcador se definió como un pequeño satélite separado del final del brazo largo del cromosoma X. No se describió la relación entre el marcador y el retraso mental. Avances en el diagnóstico del síndrome de X frágil. Con la publicación de otros trabajos, como los de Escalante y Frota Pessoa, que identificaban a 250 varones y una mujer en 10 familias diferentes afectados de retraso mental con el cromosoma X marcador, se cuestiona el posible origen de este cromosoma marcador que presentaban tantos individuos afectados por ese retraso mental. En los años 70 se describió en los laboratorios citogenéticos que si el medio de cultivo no disponía de ácido fólico, se expresaba un sitio frágil en el cromosoma X. En 1977, Sutherland definió un sitio frágil en el cromosoma X en la región XQ27.3. Se consideró al síndrome X frágil como un síndrome citogenético. En familias con retardo mental ligado al X se usaron estas técnicas develando en muchas de ellas, casi en el 50%, que presentaban el cromosoma X frágil. Se habló ya de individuos X frágil.
Causas del síndrome de X frágil y el papel del gen FMR1. Causas del síndrome de X frágil. Parte 1. El síndrome de X frágil es una enfermedad genética ligada al cromosoma X con un único gen implicado que se localiza en la región XQ27.3 y se conoce como FMR1, Fragile X Mental Retardation. Este gen tiene 17 exones y codifica una proteína de unión o ácido ribonucleico. En 1991, Walker y colaboradores identificaron el gen responsable. El síndrome es causado por expansiones de una secuencia repetida, CGG, incluida en la zona no traducida de la región promotora del exón 1 del gen FMR1 y que es variable en la población. Continuando con las causas, dice que el conocimiento actual de la estructura molecular del gen FMR1 permite ofrecer una explicación razonable y contundente a todas las especulaciones vertidas sobre los fenómenos observados en los primeros momentos del estudio del síndrome del X frágil. Entre 5 y 55-60 copias de esta secuencia repetida CGG se pueden encontrar en el gen FMR1 de la población normal. Expansiones del triple CGG entre 60 y 200 repeticiones se consideran una premutación y pueden presentarlo individuos normales, tanto varones como mujeres, mientras que expansiones por encima de las 200 repeticiones van a constituir la mutación completa. La expansión esta que habla del triple CGG es un segmento del ADN y desarrolla la infertilidad idiopática, tanto primaria como secundaria. En relación a la primaria podemos decir que esa pareja no ha tenido hijos. En las secundarias la infertilidad se produce en el segundo embarazo, ¿sí? La forma de pasar de un estado a otro depende de la inestabilidad que presenta el triple CGG en la segregación de padres a hijos. En otras palabras, un fragmento estable será aquel que no aumenta su tamaño al pasar a la siguiente generación filial. Por otro lado, la presencia de fragmentos AGG dentro de la secuencia repetida de CGG confiere estabilidad al alelo normal, ya que se ha visto que secuencias puras CGG tienen tendencia a no transmitirse estables, a pesar de ser de tamaño normal. Así pues, los alelos más estables serán aquellos que presentan interrupciones AGG cada 9-10 repeticiones CGG. Cuando existen más de 200 repeticiones de triples CGG, el gen FMR1 es mutilado de tal modo que la producción de la proteína FMRP no ocurre. Es la ausencia o deficiencia de la proteína que produce el gen FMR1 la que causa el síndrome de X frágil. El FMRP es una proteína relacionada con el ácido ribonucleico y parece regular la traducción de aproximadamente el 4% de los mensajes neuronales. Hay una hipótesis en la que el FMRP es una proteína clave en la regulación de los cambios estructurales neuronales en la maduración, mediante la estimulación ambiental, particularmente para la selección de las conexiones neuronales. En la actualidad,
el término síndrome de X frágil se utiliza para referirse al síndrome causado por la expansión del triple CGG y otras lesiones en el gen FMR1 del luctus fracta. Cuando hablamos de luctus fracta, estamos dando cuenta del sitio frágil del cromosoma X. Correlaciones clínico-moleculares. El nivel de déficit de la proteína FMRP se correlaciona con una menor altura corporal, longitud de la cabeza y longitud de los miembros, además de un aumento en la capacidad de extensión del dedo corazón. Se realizaron estos estudios en 110 árboles familiares gracias a la inmunocitoquímica. En los varones, el déficit de FMRP tenía un efecto significativo en la disminución del ancho facial y en el aumento de la longitud de la cabeza y del tamaño de las orejas. La mayor longitud de la cabeza probablemente se relaciona con el mayor tamaño cerebral, observado con técnicas de neuroimagen en pacientes con síndrome de X frágil, comparado con controles. En las mujeres, las orejas prominentes y la longitud de la mandíbula se relacionaba con este déficit. Las mediciones del comportamiento han sido menos consistentes en sus correlaciones con la FMRP. No se ha encontrado hasta ahora correlación entre FMRP y la medida del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta investigación fue realizada por Tazzone y colaboradores. Sin embargo, el número de características de comportamientos típicas del síndrome de X frágil, medidas sobre un índice de comportamiento, se correlacionaba inversamente con la FMRP en varones. Hessel y otros científicos también encontraron que los problemas de comportamiento en niños con síndrome de X frágil se asociaban consistentemente a factores de entorno y no al FMRP o al CI. Niveles más elevados de síntomas psicológicos en las madres y servicios educacionales y terapéuticos menos efectivos se relacionaban con problemas de comportamiento en niños. El déficit del FMRP significativamente se asocia a introversión y ansiedad, depresión en niñas. El CI y la FMRP explican el 34% de la variancia en la puntuación de la escala total de problemas de conducta en niñas con síndrome de X frágil. El papel del frágil X mental en neuronas, FMRP en neuronas. La proteína FMRP parece ser parte de los mecanismos de señales de la transducción que permite que un receptor metabotrópico capte una señal de transmisión para ser traducida en un cambio en la síntesis proteica en la sinapsis. Esto ayuda a transportar el ARN desde el núcleo hasta las dendritas de la neurona y allí puede facilitar la traducción de este ARN a proteína cuando activa con señales sinápticas. Estudios con ratones KO con déficit de la FMRP sugerían una potenciación del número de conexiones dendríticas que también se habían observado en 3 humanos con síndrome de X frágil. Sin embargo, los estudios de seguimiento no han confirmado estos resultados en ratones silvestres. Baum y Segal observaron que los ratones KO, que sus neuronas del hipocampo cultivadas durante 3 semanas tenían menos y más cortas terminaciones dendríticas que los ratones silvestres.
Otra vez, estos resultados sugieren que la ausencia del FMRP puede inhibir el crecimiento y la maduración neuronal. El papel del síndrome de X frágil y el retardo mental. Un presunto papel de la FMRP en la síntesis de proteínas sinápticas, AFMRP, se une a un ARN, diana en el núcleo, y ayuda a exportarlo al citoplasma somático. FMRP y el ARN, diana, son empaquetados dentro de cadenas de transporte y viajan probablemente con un camino de microtúbulos bajo dendritas hacia la sinapsis. FMRP, ARN transportan cadenas que podrían tomar la forma de gránulos no transcritos cerca de la sinapsis, donde estos esperan alguna señal sináptica. En respuesta a la activación de un grupo de receptores, el fosfodinositol es transformado en DAG, iniciando la liberación de calcio. Este es todo un proceso químico que no vamos a desarrollar en profundidad, dado que excede nuestra preparación. Sustratos anatómicos de hiperexcitabilidad. Los pacientes con síndrome de X frágil pueden sobrereaccionar ante estímulos que no provocarían respuesta en otras personas, como por ejemplo en un supermercado. Se excitan con facilidad y son normales comportamientos como hiperactividad, contacto visual pobre, aleteo de manos, mordedura de manos y rabietas. Se comparó a los individuos X frágil con otros control de edades correspondientes. Los resultados fueron una mayor respuesta de sudoración a estímulos visuales, táctiles, auditivos, olfativos y vestibulares. Estas respuestas se correlacionan inversamente con los niveles de FMRP y reflejan potenciación de actividad simpática, comprobado por Miller con medicaciones electrodérmicos. Se comprobó la disfunción autonómica e hiperexcitabilidad mediante la demostración de la aceleración del ritmo cardíaco y la disminución de la actividad parasimpática en varones jóvenes, comprobados con controles. La medicación ayuda clínicamente a la hiperexcitabilidad y un estudio de la eficacia de estimulantes del síndrome de X frágil demostró una disminución de la potenciación de la respuesta electrodérmica con la administración de un estimulante. Se hizo más evidente la hiperexcitabilidad mediante el uso de encefalografía magnética. En el estudio de la respuesta a estímulos auditivos de tonos puros, demostrando una clara potenciación de la fuerza de campo en pacientes con síndrome de X frágil, comparados con los controles. La fuerza del campo de la encefalografía magnética es proporcional al número de células activadas sincronizadas en el córtex. Por ello se piensa que existe una potenciación del número de neuronas activadas. Con datos respectivos al FMR1,
se refleja una disminución de la activación de conexiones dendríticas en tareas cognitivas, comparados con controles, lo que se sugiere una restricción de la red neuronal. Menon et al. Demostraron una disminución en la activación que se correlacionaba inversamente con los niveles de la fMRP en una tarea de memoria de trabajo en 10 niñas con X frágil. El tratamiento. En la actualidad no existe curación para el síndrome de X frágil, aunque se están desarrollando experimentos basados tanto en terapia genética como en ingeniería genética, consistentes en reproducir la carencia de la proteína causante de la enfermedad. No obstante, el tratamiento puede ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Esta ayuda puede ser tanto a nivel médico para los problemas que anteriormente se han descrito, como a nivel psicológico, educacional y ocupacional. Existen numerosos fármacos que pueden ayudar al control de la sintomatología. La dosis óptima debe revisarse muy de cerca para adaptarla a los cambios que vayan surgiendo en la patología del niño y el ambiente en el que se desarrolla. La medicación no es el único tratamiento. Lo más importante de todo es que todas aquellas personas que están trabajando con el niño deben perseguir el mismo propósito, por lo que es fundamental una coordinación de trabajo entre los padres, profesores, psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos, conociendo al niño y aprovechando todas aquellas cualidades que le pueden ser útiles e intentando modificar las que le interfieren con un buen funcionamiento psicosocial. Y este es el detalle de la bibliografía consultada. Se recomienda especialmente libros que sirven de guía para un tratamiento, para una buena observación y definición del síndrome, ¿no? Está el libro Autismo, Guía para Padres y Profesionales, y Sea amable con el autismo, de Alexia Ratazzi también, que es importante tener una lectura. Hay distintas páginas web donde pueden ampliar los temas o consultar para la resolución también del trabajo práctico. Bueno, hasta acá es el tema desarrollado. Nos vemos en la plataforma con la demás bibliografía que presenta la cátedra. Buenas tardes y hasta la próxima.